llamo Laura. Tengo 42 años y una vida tranquila, predecible. Tengo 2 hijos, Mariana y Carlos, ambos en sus últimos años de preparatoria. Mariana es una chica hermosa, inteligente y muy decidida. Características que he admirado siempre en ella. Hace poco comenzó a salir con un chico llamado Daniel, un joven de 18 años, encantador y muy educado. Él siempre muestra respeto hacia mi hija, y me ha caído bien desde el principio. Todo comenzó una tarde, en la que Daniel llegó a nuestra casa para ver a Mariana, pero ella había tenido un ensayo y tardaba en llegar. Al principio, Daniel y yo comenzamos a charlar sobre cosas triviales, pero pronto nuestras conversaciones se hicieron más profundas. Me sorprendió su madurez, su sensibilidad. Me cautivaba esa conexión inesperada que se estaba formando entre nosotros. Suscríbete si te está gustando mi historia con Daniel y activa la campanita de notificaciones para no perderte historias como esta. Un día, sin darme cuenta, mi corazón comenzó a latir, de una forma que no podía controlar. Mi mente estaba llena de preguntas, de dudas. ¿Cómo podía sentir esto por el novio de mi hija? Era impensable, pero cada vez que Daniel estaba cerca, no podía evitarlo. No pude resistir la tentación de verlo más seguido. Aunque sabía que estaba mal, sentía una fuerza dentro de mí que me empujaba a buscar esos momentos con él, esos encuentros casuales que me llenaban de una emoción desconocida. Empecé a frecuentar lugares donde sabía que él pasaba el rato, como la cafetería del barrio y el parque cercano. Cada vez que nos encontrábamos, él sonreía y charlábamos, como si el universo conspirara para unirnos una y otra vez. Una tarde, mientras caminaba por el parque, lo vi sentado en una banca, con los auriculares puestos y la mirada perdida en el horizonte. Me acerqué despacio, y al notar mi presencia se quitó los auriculares y me sonrió. Nos sentamos juntos y comenzamos a pascablar. Esa vez, nuestra conversación fue distinta. No era la típica charla superficial. Daniel se abrió conmigo, hablándome de sus sueños, de sus miedos, y de lo difícil que había sido crecer sin una figura materna sólida. Sentí una empatía profunda por él, y sin querer le acaricié el brazo para consolarlo. Él me miró intensamente, y en ese momento sentí que el tiempo se detenía. Sin pensarlo demasiado, tomé su mano entre las mías y la acaricié suavemente. Fue un gesto impulsivo, casi involuntario, pero en ese momento se sintió natural, como si fuera lo único que podía hacer. Daniel me miró con esa intensidad que me dejaba sin palabras, una mezcla de vulnerabilidad y algo que no lograba descifrar del todo, pero que resonaba en mi interior. Seguimos hablando, cada vez más cercanos, como si nada más existiera a nuestro alrededor. Me sorprendió lo fácil que era abrirme con él y contarle cosas que ni siquiera compartía con mis amigos más cercanos. Él me escuchaba atentamente, con una mirada de comprensión que me hacía sentir segura, valorada. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos ahí, pero cuando finalmente nos dimos cuenta de la hora, el sol ya empezaba a esconderse en el horizonte. Al levantarnos, nuestras manos aún seguían entrelazadas, como si ninguna de las dos quisiera soltarse. Caminamos de regreso en silencio, y antes de despedirnos, Daniel se inclinó ligeramente hacia mí. Su proximidad me hizo contener la respiración, y cuando finalmente me dio un beso en la mejilla, sentí un calor indescriptible que recorrió todo mi cuerpo. Me quedé ahí, paralizada, mientras él se alejaba. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente estaba inundada de pensamientos y recuerdos de ese momento en el parque, de la sensación de su mano en la mía, de su beso en la mejilla. Me sentía como una adolescente experimentando el primer amor.
Sabía que debía ser cautelosa, pero en el fondo, una parte de mí no quería detenerse. Quería explorar esta conexión, ver hasta dónde nos llevaba. Al día siguiente, cuando Daniel vino a casa para ver a Mariana, lo esperé en la puerta con un café en la mano. Su mirada se iluminó al verme y compartimos una sonrisa cómplice. Mientras esperábamos a que Mariana bajara, le mencioné casualmente que planeaba salir a caminar al día siguiente por un sendero al que solía ir cuando necesitaba despejarme. No sabía si él captaría mi indirecta, pero sus ojos me dieron a entender que había entendido la invitación. Al día siguiente, mientras caminaba por el sendero, lo vi acercarse a lo lejos. Mis nervios comenzaron a traicionarme, pero la emoción superaba cualquier inseguridad. Caminamos juntos, hablando de temas triviales al principio, pero luego, como siempre, la conversación se volvió más profunda. Era como si nuestros corazones se abrieran en cada paso que dábamos. Nos detuvimos en un rincón del sendero donde el sol atravesaba las ramas, creando un juego de luces a nuestro alrededor. En ese instante, me miró y sin decir una palabra, se acercó hasta quedar a centímetros de mí. Mi corazón latía con fuerza y en un impulso acerqué mi rostro al suyo hasta que nuestros labios se encontraron en un beso prohibido, pero lleno de intensidad. Después de ese beso, todo cambió. Una vez que rompimos esa barrera, era imposible ignorar lo que sentíamos el uno por el otro. Aquella tarde en el sendero fue solo el comienzo de una serie de encuentros furtivos que ambos ansiábamos con intensidad. Nos volvimos expertos en disimular, en ocultar nuestras miradas y sonrisas frente a los demás, en planear excusas para encontrarnos lejos de miradas indiscretas. Comencé a inventar razones para salir más seguido y tomar desvíos que me permitieran verlo. Él hacía lo mismo, encontrando maneras de escaparse de su rutina, para coincidir en esos momentos que parecían robados al tiempo y a la realidad. Nuestras conversaciones se tornaron en susurros y cada vez que nuestras manos se entrelazaban o nuestros labios se buscaban, la adrenalina se apoderaba de mí. Sin embargo, a medida que pasaban los días, una pequeña voz en mi cabeza me recordaba la situación tan delicada en la que estábamos. No podía dejar de pensar en Mariana, en lo que pasaría si alguna vez ella llegaba a sospechar, o peor aún, a descubrir lo que estaba ocurriendo. La culpa me asaltaba en los momentos de soledad, pero luego, cada vez que estaba con Daniel, esa sensación desaparecía y me dejaba llevar por la pasión del momento. Decidí que mantendría mi relación con Daniel en secreto, ocultando lo que sentía tras una fachada de normalidad. Cada vez que él venía a casa a ver a Mariana, me encontraba inventando excusas para estar cerca, buscando esos pequeños momentos en los que nadie pudiera vernos. Nos convertimos en cómplices silenciosos, maestros en el arte de disimular nuestras emociones y deseos. Cada encuentro era como una promesa secreta, una chispa de emoción que rompía con la monotonía de mi vida diaria. Sabía que estaba caminando en una cuerda floja, pero la pasión que sentía era tan intensa que las preocupaciones parecían desvanecerse cada vez que estaba con él. Daniel era atento. Me hacía sentir viva, deseada de una manera que no había sentido en años. Y aunque a veces me embargaba la culpa, recordaba lo cautelosos que éramos. Y eso me daba una extraña sensación de control. Con el tiempo nuestros encuentros se volvieron más planeados. Nos enviábamos mensajes en secreto, usando claves y lugares en los que nadie pensaría en buscarnos. Sin embargo, empecé a notar un cambio en él.
Sus mensajes se volvían cada vez más insistentes. Y en nuestras citas, a veces mencionaba la idea de hacer pública nuestra relación, de decirle la verdad a Mariana y enfrentar lo que viniera. Esa idea comenzó a rondar en mi mente como una sombra persistente. Decirle la verdad a Mariana. Sabía que sería devastador para ella, y el solo pensarlo me producía un dolor profundo, pero también era consciente de que mi relación con Daniel no podría permanecer oculta para siempre. Cada día que pasaba, él se volvía más impaciente, y su insistencia en llevar nuestro romance a la luz me hacía dudar de si realmente estaba preparada para lidiar con las consecuencias. Pasé noches en vela, pensando en las palabras exactas que usaría, en la forma de explicar algo tan difícil de entender, incluso para mí misma. ¿Cómo podía justificar enamorarme del novio de mi hija? ¿Cómo podía mirarla a los ojos y decirle que la traicioné de la peor manera? La idea de destruir su confianza me aterraba, pero otra parte de mí estaba desesperada por vivir esta relación sin esconderme, sin la constante ansiedad de ser descubierta. Un domingo por la mañana, mientras preparaba el desayuno, Mariana bajó a la cocina y se sentó en la barra, sonriendo y charlando animadamente sobre sus planes para el futuro. Me quedé observándola, sintiendo una mezcla de amor y culpa. Entonces, en un impulso casi incontrolable, decidí que debía decirle la verdad, que no podía seguir viviendo en la mentira. Respiré hondo y le pedí que habláramos en privado. Justo cuando iba a pronunciar las palabras que habrían roto el frágil equilibrio de nuestra familia, me detuve. Observé a Mariana, con sus ojos llenos de sueños y juventud, y comprendí que no podía lastimarla de esa manera. Cambié el tema de la conversación, tragándome la verdad y convencida de que el sacrificio era necesario. Sabía que jamás podría exponerla al dolor que estaba a punto de soltar. Sin embargo, aquella decisión no fue el final de mi historia con Daniel. En realidad, fue el comienzo de algo aún más profundo. Con una discreción aún mayor, nos entregamos a una relación que escapaba de toda lógica y explicación. Nos volvimos parte de un mundo secreto solo nuestro, donde cada mirada tenía más palabras de las que podían decirse en voz alta, y cada encuentro era un pacto silencioso que fortalecía aún más nuestro vínculo. Nos encontrábamos en los rincones de la ciudad, lejos de las miradas familiares. En esos momentos sentía que éramos almas gemelas que habían encontrado la manera de amarse a pesar de las barreras. No importaban los riesgos ni las circunstancias, porque cada instante a su lado era como una bocanada de aire fresco, una oportunidad para sentir y vivir el amor en su forma más pura, apasionada y libre. Sabía que aquel amor debía permanecer escondido, como una flor que crece en la oscuridad, pero también entendía que no todos los amores necesitan ser expuestos para ser hermosos. A veces, la verdadera pasión vive en el misterio, en lo que no se dice y en lo que se guarda, en lo más profundo del corazón. ¿Te ha gustado mi historia con Daniel? Te veo en el próximo video.